¿Está? Listo, empezó a grabar, entonces muy buenas noches, reitero a todos. Camilo, por favor, te doy la palabra. Adelante en tu exposición y me confirmas cuando vaya avanzando la presentación. Adelante. Buenas noches, buenas noches para todos. Maclau, Gloria, Minerva, profe. Simplemente creo importante hacer una pequeña exposición sobre unos conceptos que creo que son importantes para mí a la hora de trabajar la parte del muestreo. Entonces, simplemente es para como una especie de consulta o algunas notas que tomé sobre las cosas que yo he visto. Por favor, avanzar la diapositiva, profe. Ok, aquí me parece importante que a partir de la teoría del muestreo es donde vamos a determinar dónde es que se va a caer siempre. Es decir, desde la identificación o la existencia de una población, eh, de donde extraemos el conjunto o el subconjunto de esa población para estudiar eh, lo que llamamos muestreo aleatorio. Aquí también puede ser que no sea aleatorio, pero más adelante se verá. Cuya muestra genera una serie de datos, ¿cierto? Que se utilizan para evaluar lo que son los estadísticos, ¿cierto? Estadísticos porque vienen de la muestra, ¿verdad? Y utilizados para estimar o inferir los parámetros de la población. Un ejemplo como tal es, por decir algo estadístico, lo tomamos por decir algo como representación gráfica, digamos una X con una barrita encima, así la identificamos, y por ejemplo el parámetro sería la mu, ¿cierto? Porque ya sería una estimación del parámetro poblacional, eh, el cual nos permitiría esos parámetros describir la población, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante traer este esquemita porque me pareció sencillo al establecer que es dónde estamos pues parados para el curso, ¿cierto? Avanzamos por favor la diapositiva, profe. Ok. También creo que es importante en estas teorías de muestreo identificar las fuentes de error, eh, ya que me parece que muchos problemas que yo he identificado en los artículos que he leído y también me parece muy grave y es tener control sobre estos errores, ya que al final me parece muy, digamos, me parece difícil cuando hemos invertido dinero en una investigación y que por decir algo, por un error de muestreo, no se pueda llegar a inferir o en algunos casos obligados, pues no podemos tener un control sobre este tipo de errores, pero la idea es que tener control sobre ellos para poder hacer una buena inferencia poblacional, ¿cierto? Entonces está lo que es el error de muestreo y el error de medición o clasificación, que también se desagrega en error aleatorio, ambos, o error sistemático o sesgo. Pero eso más adelante pues ya el profe me imagino que nos hará alguna cosa. Aquí pues básicamente siempre los muestreos nos los clasifican muestreo simple, muestreo estratificado y por conglomerado. Ya sabemos que el muestreo aleatorio simple puede ser también simple o sistemático. eh,
también el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados. Básicamente conozco estos tipos de muestreo y en la teoría siempre encuentro estos. Por favor, la siguiente, profe. Bueno, mientras que el profe, bueno, ¿qué? Bueno, también me parece muy importante a la hora de mirar este tipo digamos, el estudio de muestreo, identificar muy bien lo que son las fórmulas para poder determinar cuál es nuestra muestra, la que vamos a tomar. Cuando la variable de estudio sea categórica, o decir cualitativa, o cuando lo que se desea es determinar una variable numérica como variable de estudio, ¿cierto? En poblaciones conocidas y desconocidas, que su símil es infinita o finita, infinita desconocida y finita conocida. Entonces, me parece muy importante a la hora de hacer muestreo, cuando vamos a sacar el tamaño de la muestra, identificar claramente el tipo de variable o naturaleza, ¿cierto? Numérica o categórica, para poder determinar exactamente la fórmula y que nos dé un número de muestra adecuado, ¿cierto? Entonces, aquí me parece que esta diapositiva, esta gráfica, resume muy bien los tipos de fórmulas que existen y cada digamos, componente de la fórmula, qué significa, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante en estas teorías identificar claramente la variable que se está estudiando para determinar el tamaño de muestra. La siguiente, por favor. También me vi interesante, o he visto interesante, cuando se escoge la fórmula adecuada para el tamaño de muestra, llevar a cabo como una clara identificación de cada parámetro dentro de la fórmula. Por decir algo, el n, qué población tenemos. En este caso se determinó un tamaño de muestra para una proporción en una población finita o conocida. Entonces, observemos que la población es conocida y se va a estimar una variable categórica. Se va a estudiar una variable categórica, por lo que estamos hablando de una proporción. Entonces, tranquilo, profe, tranquilo. Bueno, entonces miremos que me parece muy chévere que cuando identifiquemos qué es lo que queremos hacer, estamos hablando de población finita y vamos a estudiar una variable categórica. Entonces, la fórmula es esa que vemos en pantalla. Entonces, determinando cada uno de los elementos que tiene la fórmula, creo que podemos llegar a una clara identificación de lo que es el tamaño de muestra, ¿cierto? En este caso 186 fue el tamaño de la muestra, donde establecimos nivel de confianza, el error alfa, el tamaño de la población, que era conocida, 3900, el complemento de P, la prevalencia de la enfermedad, que esto es importante y tengo una serie de preguntas cuando lleguemos allá, profe, y lo que es la precisión, ¿cierto? Entonces, me pareció muy bacano este tipo de metodología que he visto cuando manejan el cálculo del tamaño de muestra. La siguiente, por favor. Ok, no, ya más adelante le dije al profesor que yo había participado en como en la facultad hicieron lo que era el estudio de situación de salud de Colombia. Creo que es un muestreo muy bacano para analizar porque tiene demasiados elementos importantes, pero lo vamos a ver más adelante si lo podemos socializar, si lo podemos determinar. Correcto, sí, profe. Entonces, me parece que es muy importante hacer algunas reflexiones sobre lo que hay allí, porque
De verdad que es un muestreo complejo y es muy bueno que podamos establecer alguna discusión sobre ello. Muchas gracias a todos y feliz noche. Pues feliz noche no, voy a seguir aquí, pero ahora nos vemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Camilo. Tu aportes, como siempre, son muy atinados y eso es lo que se pretende dentro de los objetivos del curso, que traigamos algunas situaciones específicas, hayamos o no hayamos participado en ellos. Obviamente, si la participamos, tenemos un buen conocimiento sobre el tema, pero en caso contrario, tendríamos muchas cosas para dilucidar también. O sea que aquí el ejemplo del análisis de la situación de salud en Colombia, que fue un estudio muy grande, de mucho costo y realizado por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, o que participó en esa parte del análisis, pues es supremamente útil para poder posteriormente sacar algunas conclusiones y mirar cómo se manejó este tipo de, o este muestreo. Como con mi rol, pues no puedo dejarlo, voy a hacer solo algún comentario sobre lo que nos acaba de mencionar Camilo muy atinadamente, y es en la primera pantalla de teoría del muestreo, acordándonos que a veces se ve lejos la imagen, pero con la lupa que hay en la parte derecha, yo lo reitero a veces, pero es que se nos olvida, le podemos dar clic y él nos acerca la imagen. Entonces, si le dan clic a una lupita que hay ahí cerca, él nos acercará para ver más cerca la figura que tenemos. Ahí, tratando de redondear la idea de Camilo, pues lo que se hace es tomar de una población que queremos investigar, se toma una muestra, pero en el tema que vamos, en el enfoque que tenemos, eran muestras aleatorias, ¿sí? O sea, muestreos probabilísticos. De ahí el comentario que quiero hacer, o mejor, adicionar algo, es que no necesariamente tienen que ser datos numéricos. Es más, son datos numéricos, pero también habrán datos cualitativos. ¿Ya? Eso es como para aclarar ahí, porque de alguna manera se toman también variables de otro estilo, no solo mediciones, sino que también pueden ser categóricas las variables que tomamos. Es solo ese comentario. Luego con ellos hacemos unos estadísticos, estimamos los parámetros, pero esa estimación será útil siempre y cuando hayamos diseñado un buen plan de muestreo. No solo que sea aleatorio, esto es otro apunte. El azar es importante, pero debe estar rodeado por otras situaciones importantes. Buenas noches, Clemencia. Eh, bueno, sorpresa verte acá, pero aquí te recibimos con mucho aprecio. Clemencia, estamos empezando el curso de muestreo, pero aquí estamos, te recibimos pues como te mencionaba. Espero que estés escuchando bien. Muy bien, Clemencia. Bueno, entonces en el tema de la teoría de muestreo, esa es la situación, buscar una forma de seleccionar las muestras o las unidades de análisis de manera adecuada. No solo es el número, porque más adelante ustedes observaron que nos mostró Camilo unas fórmulas que son las más estándares, pero el tema no corre solo por las fórmulas como tal, ¿sí? Sino a mi juicio, y ya es una primera apreciación y una primera posición que debo de tomar, es más relevante el método de selección que el mismo número de observaciones a analizar. Entonces, ahí hay una primera punto de discusión. Hoy les envié el documento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pero el tema apunta es a que el N nos desgasta mucho. ¿Cuánto es el tamaño de muestra? Y es lo que más nos consultan a nosotros como estadísticos o muestristas, que no lo pretendo ser tampoco, pero sí nos investigan mucho cuánto es el N y si es 380, 390, 400, etcétera. Hay unas discusiones, digamos que bizantinas, como llaman. El punto para mí está más en el cómo logramos ubicar de una manera adecuada ese número que logremos llegar. Esos otros términos que tenemos en pantalla
tamaño, el error alfa, nivel de confianza, etcétera, pues es el tema precisamente del curso que vamos a ir ahondando. ¿Alguien tiene alguna interrogante? ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿Quieren que les dé a alguien el audio también? Bueno, parece que no. Entonces, vamos a continuar con la presentación de que ya tengo como el arranque del tema nuestro, y estoy buscando entonces la presentación que tenemos para el día de hoy, que es la primera en el tema de muestreo polietápico para estudios descriptivos. Ya lo encuentro por acá. Y ahí entonces estamos llegando a nuestro tema, con nuestra presentación. Y como es usual en mi estilo, hay una frase que nos da como la primera línea. Sin embargo, ya algunos la pueden haber conocido de otro lado, pero aquí está. Y la leemos. Hay 3 clases de mentiras: las malditas mentiras y las estadísticas. Esto lo he dicho también en otros momentos, pues siempre a la estadística en general le dan como durito, pero en el tema de muestreo pues lo traje a colación porque definitivamente, si no somos asertivos en la manera de seleccionar la muestra, en el número como tal, pero también en cómo vamos a seleccionar las unidades que vamos a medir, ahí tendríamos nosotros una debilidades, o podría ser que nuestro estudio no sea tan concluyente como debería ser, o con la estimación de los parámetros de una manera adecuada, y por lo tanto entonces damos pie a que nos digan que la estadística no nos dice lo que es. Pero definitivamente la estadística no tiene la culpa, solo nos apoya. Ya somos nosotros los que manejamos las teorías y los temas estadísticos los que necesitamos precisamente, digamos, fortalecernos en el conocimiento para hacer las cosas de una manera correcta, y que la estadística sí sea definitivamente un apoyo para la toma de decisiones. Esa es la reflexión. Aquí vienen unas conducta de entrada. Yo creo que todos sabemos que es muestreo, pero no sobra que alguien si lo quiere participar, pues no lo diga. Voy a hacer una aseveración como ya varios me conocen. Si están de acuerdo con mi aseveración, colocan el 1, si no, decimos el 2. Voy a leer la segunda renglón, o sea, dice, el censo es mejor que muestra. Colocan 1 si están de acuerdo, 2 si no, y 3 sí puede ser a veces o otras veces no. Entonces la pregunta no, sino que aseveré, el censo es mejor que muestra. Nerva dice no, Claudia dice eso depende, Camilo está de acuerdo con quién, con Claudia, conmigo, ¿con quién? Es más, con la frase, Gloria, el censo. Entonces la palabra aquí dice el censo es mejor que la muestra. Bien, ahí tenemos unas primeras, al menos por eso lo llamé conducta de entrada, para irme dando cuenta cómo estamos. Pero también para ir poniendo posiciones y tratar de concertar cosas, o de al menos de argumentar y de llegar a acuerdos. En estos temas, yo creo que en general, de las diferentes áreas del conocimiento, pero en esta, una de las que más, no hay verdades reveladas, no hay quien tenga la verdad total, ¿cierto? Obviamente algunos colegas tienen muchos estudios y son muy avalados o son muy reconocidos, etcétera, pero en la generalidad yo creo que todos los temas son aquí para discusión. Entonces, la cuestión, a mi modo de ver, yo creo que está más por el lado de Claudia, o al menos estoy de acuerdo en ese sentido. No siempre es mejor censo, habrá que mirar qué características tiene nuestra población, no siempre se podrá hacer, incluso a veces podría poderse realizar, pero no me garantizaría que tuviese
resultados mejores. ¿Eso originado por qué? Porque también se mencionó ahora el tema de errores de no muestreo. Cuando hacemos censo, el error de no muestreo se incrementa de una manera muy amplia. Entonces aquí es tratar de buscar esos equilibrios. Si voy a analizar, hacer un censo poblacional, pues de hecho se hace cada 10 años según la teoría, que eso tampoco se está cumpliendo, pero analizar 30 millones de personas, 40 millones, ni que se diga en otros países o en otras partes, pues entonces ahí el número de personas involucradas en estos procesos son supremamente grandes, luego el error humano se tiene que incrementar. De hecho, en Colombia hay una experiencia, pues tal vez digámoslo mala, en términos de que el censo tal vez del 95 tuvo que arreglarse por procedimientos de muestreo, que hubo completamente muchas fallas. Camilo, yo no estaría tampoco tan seguro que los resultados sean mejores. Y estamos argumentando el por qué. Porque puede ser, mire que todo esto va con una coherencia o una secuencia en un proceso investigativo. ¿Cómo nos desgastamos nosotros en el N para tomar unas muestras grandes a veces? El censo si pudiésemos entonces. Pero ¿qué pasó con la construcción del instrumento? Si mide lo que quiere medir. Si tenemos preparados los encuestadores. Si fuimos a la población que realmente queremos llegar. Y sin contar de ahí para adelante, que sería pues la forma de si se digitó bien, etcétera. Pero me caigo en cuenta de los resultados, que no estoy seguro que sean mejores siempre, porque también hay que mirar cómo se hizo el cuestionario. Yo me acuerdo del tema del censo en Colombia, donde le preguntan si es indígena, albino, en fin, y mirándolo a uno, ¿cierto? Es decir, ahí hay unas preguntas que a veces no casan. Entonces, todo eso hay que analizarlo. Es mucho el desgaste, claro. Entonces, ahí hay que mirar que el censo a veces se podría hacer, y ejemplos son muchos. Yo puedo decir que puedo realizar censo a todos los docentes de una institución educativa. Pues hablemos de la Universidad de Antioquia, hablemos de la entidad donde trabaja Gloria, que también está en la docencia, en Minerva también, prácticamente todos. Cualquier institución de educación de nuestros países. Los docentes podríamos pensar que es censo, que tenemos 2.500, 3.000 profesores, incluso estudiantes. Pero el tema estadístico es que precisamente para no gastarnos todo lo que estamos planteando, para no desgastarnos en otras cosas, definitivamente la estadística nos dice, haga un buen diseño y va a obtener resultados muy parecidos o de pronto hasta más precisos que el mismo censo. Eso es un detalle importante. Bueno, avanzando en esta primera diapositiva y haciendo un comentario que obviamente no vamos a evacuar hoy las 32 diapositivas porque hay mucho concepto, pero eso está planteado de esa manera. Primero unas discusiones y luego vamos a ir ahondando hasta que en la próxima sesión ya miraríamos el software, o al menos empezamos a mirar el software. Ahora, de eso que tengo en pantalla, pregunto, mejor, conocemos el método de bola de nieve, se sabe cómo funciona, 1 sí, 2 no. Bueno, antes de entrarme en eso, que veo que no todos lo conocen, me devuelvo un poquito a la pregunta o al aporte de Claudia. En realidad, cuando las poblaciones son pequeñas, sí puede tenderse a realizar el censo, pero es que hay otras características, que no solo es porque la población sea pequeña, sino que hay otra característica fundamental, y es que sea muy variable. El tema de los tamaños de muestra apuntan es qué tan variable es mi población. Si mi población, grande o pequeña, es muy variable, implicaría buscar muestras obviamente grandes. Pero si todo es muy homogéneo, pues entonces obviamente con una muestra pequeña puedo satisfacer mis interrogantes.
Eso me lleva al ejemplo típico que menciono mucho en algunas, o mencionaba en mis clases, presenciales, digamos, aunque aquí también estamos presenciales. El tema de, la pregunta es, ¿cuántas cucharadas se toma la abuela en una sopa para saber si está salada? Yo pregunto, tiene una olla y se hizo un sancocho para 30 personas y se toma una cucharadita. Pues, ¿por qué? Con una cucharadita se da cuenta de todo el lote. ¿Sí? Se está dando cuenta de todo porque eso es homogéneo, todo es igual. No tiene que tomarse cinco vasos. Y así es puede ser en algunos otros, digamos, tipos de estudio. Si mi población es homogénea, pues así sea pequeña, no requeriría incluso hacer censo. Pero pasa lo contrario. Tengo otro caso para contarles. En algún momento me tocó una población de 50 personas, eran los de las mayores empresas de aquí en Medellín, y se quería llegar a los jefes de mercadeo, los gerentes de mercadeo, hecho con un compañero, que como esto queda grabado hay que dar los créditos también aquí en el profesor Luis Gabriel. Pero ¿qué pasó? Que cuando fuimos a analizar, a buscar los 50 gerentes, era supremamente difícil ubicarlos por su rol. Es decir, son personas supremamente ocupadas, viajaban, muchas citas están en sus agendas, etcétera, etcétera. Y los tiempos de las investigaciones pues tampoco son eternas. Entonces, siendo un número pequeño, que lo primero que surge en la cabeza es haga censo, luego se encuentra de que probablemente no es fácil tener acceso a esas unidades de análisis. Eso pasa también si vamos a hacer un estudio de egresados, pues donde los ubicamos a todos, y puede que no tengamos muchos, pero el uno está en una parte del país, el otro fuera del país, etc. Todos esos son detalles que nos llevan a hacer reflexiones de si en realidad sí se puede hacer censo aún en muestras pequeñas. Por el contrario, pueden haber poblaciones grandes y por la facilidad de llegar, por tenerlos más o menos, como uno dice, amarrados, pues podemos pensar en un censo. ¿Sí? Ahora, eso también influye el instrumento de medición, si es muy extenso o no. ¿Cómo voy a llegar a las personas? La técnica de obtención del dato. No es lo mismo si es por teléfono que si es por correo, si es por internet, autodiligenciable. Todo eso hay que analizarlo en unos diseños de este estilo. Ahora, vuelvo a la interrogante de bola de nieve. Pues bola de nieve, es más, es un muestreo no probabilístico, no está en el enfoque pues, del curso tanto, pero sí es válido mencionar que en muchos casos el muestreo no probabilístico también es importante y también corre, y en algunos casos podría ser el adecuado. Y no solo podría, sino que en algunos casos no hay más forma. ¿Sí? En un caso de bola de nieve, con gusto, Claudia, de bola de nieve, que me tocó también mirar personas que habían desertado en una institución que trataban sobre los problemas de farmacodependencia, pues es muy difícil. ¿Cómo vamos a hacer azar ahí? Si las personas se desertaron, no quieren que uno sepa dónde están, y más bien es difícil ubicarlos. Ahí no hay azar, ahí no hay forma. Pues entonces lo que se hizo fue precisamente ubicar a uno o dos personas que sí se sabían dónde estaban, y esos nos iban dando, digamos, ubicación de otros desertores, porque entre los amigos, digámoslo de esa manera, pues uno sí sabe dónde los puede ubicar. Entonces son bola de nieve similar a la parte de los referidos en el tema comercial, donde le solicitan a uno, usted ya compró el viaje a las Islas Canarias, ¿quién cree que puede pensar en viajar otra vez? Y uno referencia a otros dos, y esos dos otros cuatro, etcétera, etcétera. Es un bola de nieve, definitivamente no es probabilístico, pero en algunos momentos tendría que ser el tema, o puede ser esa la única manera de allegar información. Eso me lleva a comentar que el tema del curso es más vamos a mostrar más los muestreos probabilísticos, pero definitivamente en algunos casos también debemos de tener la otra opción, y realmente no es nada anormal que los utilicemos dependiendo del objetivo. Siempre todo esto está hilado, desde que arrancamos en la estadística descriptiva, hacer un plan de análisis, pues está cruzado con el objetivo. Pero entonces en el objetivo también se visualiza qué muestreo es el adecuado para poderlo satisfacer.
Tengo una frase en el recuadro café que dice, cuando se incrementa el tamaño de muestra, los datos son más confiables, creo que es lo que nos dice. ¿Están de acuerdo con eso? De acuerdo a la discusión que estamos hablando, o mejor, lo que estoy conversando. Pues ahí, para que no nos quedemos mucho en esta partecita, pues es como lo que hablamos. Yo puedo tomar mucha muestra, claro, el depende es fundamental. Mejor dicho, el incremento del tamaño de muestra no me garantiza la mejoría de la calidad de los estimadores. Eso también es, creo que debe de quedar muy claro. A ver, uno piensa siempre que mientras más n, mejor es mi estimador. Pero yo les acabo de mencionar con cómo fue el sistema de selección de esas unidades. Hagamos una pequeña reflexión y pensemos que vamos a ir a un grupo que tengamos a cargo, a un solo grupo de una universidad, de colegio, preescolar, en fin, que tenga 30 estudiantes, de los cuales 20 son niñas y 10 hombres. Ahora, pues yo puedo pensar en coger 10. Bueno, alguien dice cojamos más bien 15. Y otro creyó que con 20 porque mientras más n mejor. Pero resulta que esas 20 y todas fueron niñas las que seleccionó. Depende de la pregunta, depende de lo que estemos analizando, puede que el hecho de ser niña influya en los resultados. Valga decir el hobby, valga decir el deporte que practica. El hombre, aquí al menos en Colombia, no sé en México, aunque también sé que hay mucha afición, aquí en Colombia pues los hombres están más por el fútbol y uno que otro de atletismo, en fin, pero de pronto las niñas podrían estar más por natación, podrían estar más voleibol, etcétera. Pero entonces, Claudia, yo creo que sigue siendo tu equipo. Si se fue el audio, me lo confirmas, Claudia. ¿Los demás me escuchan bien? Un 1. ¿Me están escuchando? Aquí marcan mis indicadores bien, perfecto. Tal vez Claudia tiene sus problemas del equipo. Vamos a ver si le soluciono, porque ya aquí sí no podría como ayudarle. Vamos a mencionarle a Claudia. Porque los demás estamos al día. Bueno, entonces, Claudia, bueno, sí, hizo la que debía hacer, salir y volver a entrar de pronto, esa es la estrategia. Muy bien, entonces esos son los detalles que tenemos que analizar en la generalidad de todos los análisis. Yo creo que no hay nada como estándar. Pues hay unos pasos, unos lineamientos que se trabajarán, pero definitivamente todos deben de tener una reflexión. ¿Sí? Claudia, ahora sí nos escuchas. Claudia, por favor, nos comentas. Perfecto, sí, la estrategia que tú hiciste es la que puedes hacer porque desde acá no te puedo colaborar y es cuando ya me marcan aquí el audio bien y todos los demás me escuchan, entonces la persona que tiene la dificultad sale y entra de una manera pues rápida y yo creo que ahí ya se solucionó el problema. Pues bien, veamos alguna de esta otra conducta de entrada. ¿Qué podemos decir de una muestra representativa? Camilo tiene micrófono, me puede, si va a hacer un comentario, o Gloria, o Minerva, Claudia también, los que podamos, los que queramos. Veamos entonces, ¿qué es muestra representativa? O hago la aseveración. Aquí me queda más difícil. En realidad sí podemos tener muestras representativas. Ahí viene el tema. Que refleje la población. Claro, eso es lo que pues siempre leemos, ¿cierto? Pero hago una pregunta. Si nosotros vamos a hacer un análisis sobre de pronto el mismo desempleo, cómo se distribuye la variable del desempleo en cuanto a estratos o algo por el estilo, nosotros sí sabemos cómo se comporta esa variable antes de hacer el estudio. Sí puedo diseñar un muestreo que sea representativo para lograr estimar la proporción o la tasa de desempleo según estrato. Hagamos la reflexión o hagan su autoanálisis.
¿Sí será que lo puedo hacer? Es que hizo el muestreo para averiguar eso. ¿Sí? Bueno, ese tema de confianza es otro asunto. El tema aquí que quiero llegar es a otra coyuntura, digámoslo aquí, no coyuntura, sino otro nudo. ¿Sí? En muestreo hay muchos nudos, según lo que he venido captando cada vez. Uno, en la generalidad, no sabemos cómo se distribuye nuestras variables objeto de estudio en la muestra, en la población que vamos a tomar. Pues es que apenas lo vamos a estudiar, apenas vamos a hacer ese ejercicio de mirar cómo se distribuyen las variables objeto de estudio. Por lo tanto, me parece que la palabra representativa ahí está en discusión también. Ahora, uno sí la saca representativa en las variables que conoce. Pues uno si es la distribución de hombre o mujer, la conoce porque sabe qué proporción de mujeres hay en la población y de hombres, y puedo sacar la representativa en términos del sexo, en términos del estrato antes de, ¿cierto? En términos de procedencia. En algunas variables de identificación yo sí puedo mirar una muestra, controlar una muestra representativa, pero que sea representativa de las variables que son objeto de estudio, ahí hay una otra distancia y hay otro análisis que discutir. Porque si bien esa palabra sale por todo lado, también hay autores, uno que otro, entre ellos el que mencionaré mucho en todo esto, que es el profesor Luis Carlos Silva, tiene radicado en Cuba, que viene a dictarnos en el doctorado nuestro en la Universidad de Antioquia, pues viene y tiene una posición pues muy, digamos, crítica en todos estos temas y me parece que hay muchas cosas de reflexionar. ¿Sí? Veamos lo que nos dice Claudia. Es correcto. Ahí es lo que Claudia, es que hay que mirar, hay muchos supuestos que son muy difíciles de tener antes de tomar las muestras. Ahora, ahí viene el tema de que uno se apalanca en estudios anteriores, ahí viene el tema que uno mira la historia, la experiencia, qué resultados obtuvieron en ciudades similares o en puntos que se puedan asemejar a nuestra población objeto de estudio. Y entonces ahí viene el tema entonces también de que digamos, las historias o las experiencias de otras personas son los que nos vienen a enriquecer. Y ahí es donde empiezan a surgir otras teorías. ¿Sí? De mirarlo, el análisis a priori y luego ir enriqueciendo todos esos conceptos. ¿Sí? Y por eso hay mucho más profundidad en los temas de la teoría bayesiana y otras cosas. ¿Sí? Pues bien, entonces aquí hay muchas situaciones que trataremos de ir ubicando, no con yo doy mi mirada, mi posición, mi experiencia, pero aquí hay que conversar y por eso muy importante el tema de cómo se hicieron otros muestreos, cómo se muestran y traen ustedes las experiencias de otros estudios para poder enriquecer todo este trabajo, porque no hay nada absolutamente que se pueda decir esto es así y ya. Al menos eso es lo que considero. Ahora, tengo ahí una de cuándo se trabaja proporciones y cuándo promedios, esa la podríamos, la dejo ahí ustedes como interrogante, pero sí tengo la última vez que conoce, o ustedes han escuchado, saben qué es el efecto del diseño, 1 sí, 2 no. Conocemos y sabemos sobre el efecto del diseño, 1 sí, 2 no. Y 3 ni idea, pues por no poner otro más número, porque también hay que ampliar las categorías de preguntas. 2, 2, 2. Bueno, es que ese tema no es así como tan sencillo ni que digamos. Es decir, suena, teóricamente se conversa, se incluyen las fórmulas, pero también de cogerlo y llevarlo a la práctica es supremamente, digamos, no fácil, no es fácil llegarlo a aterrizar todos esos conceptos. Las definiciones están, se trabaja, se sabe que es un cociente entre dos varianzas de los dos modelos de muestreo que se pretendan comparar, pero ya en la realidad también es difícil de saber, de tener ese valor como número. Pero también trataremos de dilucidar algunas cosas sobre el asunto. Hágame la reflexión, Camilo. ¿Cuándo es adecuado trabajar con proporciones y cuándo con promedios? ¿Te doy la palabra o quieres que yo haga la reflexión?
Bueno, no. Listo, muy bien. Eso también es importante. A ver, implícitamente vuelve el tema de los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar con mi estudio? Una cosa es cuantificar y si voy a estimar, valga la redundancia, ¿no? Si vamos a estimar el promedio, vamos a estimar un total, porque también se estiman los totales, ¿sí? Pero eso ya es cuantitativo y eso es lo que interesa en el estudio. Este es otro tema que quiero aquí a mis compañeros que están hoy de grupo y los que les puedan mirar este video, que los que no estuvieron hoy, eh, de reflexión. Hay una gran cantidad de trabajos que uno observa y de estudios y de artículos y todas estas publicaciones donde la fórmula aplicar o aplicada es la que tú mostraste, Camilo, en el informe que, que empezaste. ¿Sí? Son fórmulas para proporciones. Pues esa será es la útil, la que se debe hacer, siempre y cuando en mi objetivo estaba estimar prevalencias, que yo creo que eso fue el tema en ASIS, o sea, es válido. Pero en muchos otros habrá, puede ser que el objetivo no es estimar las proporciones, sino estimar es promedios. Ahí entonces no puedo pensar yo en trabajar esa forma. Sin embargo, uno a veces sigue percibiendo como que hay más tendencia a proporciones porque de alguna manera puede ser más simple. En la fórmula de promedios pues va involucrado la varianza y entonces hay que hacer estimaciones piloto y otras estrategias para ubicar esos datos. Muy bien. Entonces ahí es lo que le puedo mencionar. Siempre será el objetivo lo que marca la pauta siempre. ¿Sí? Pues bien, entonces aquí estábamos mirando esa parte de alguna conducta de entrada, claro, de los objetivos como tal, y ahora tenemos otros comentarios supremamente importantes, pero voy a suspender primero esta grabación para dejarla más pública y ya lo que sigue ya nos quedaría más para los participantes nomás. Entonces esta la voy a detener.